La llamada me arrancó de una pesadilla, no del tipo que te deja sudando y con el corazón acelerado, sino de esa inquietud sorda que se te clava en el pecho. Algo no andaba bien en el mundo, un desequilibrio que no lograba identificar. Tropecé hacia la pantalla, parpadeando ante el identificador de llamadas. Pedro, desde base vigía. Las 3 de la mañana, especialista Héctor reportándose. Dije, las palabras torpes en mi boca espesa por el sueño. Héctor, alístese y suba al observatorio ya. Necesitamos su experiencia. Pedro no era de hablar mucho, pero esa noche, su voz, siempre tensa como una cuerda de guitarra, vibraba con algo parecido al miedo. 30 minutos después, llegué tambaleándome al observatorio. El aire frío de la noche me despejó de un golpe. Pedro estaba encorvado sobre una consola, las pantallas proyectando tonos azules y verdes que pintaban su rostro preocupado. ¿Cuál es la emergencia?, pregunté, pasándome una mano por el pelo revuelto. Señaló una de las pantallas. Detectamos esto hace un par de horas, hacia el cinturón de Kuiper. Verifique las coordenadas. Entrecerré los ojos. Los números me resultaban familiares, parte de una zona de vigilancia a largo plazo que yo mismo ayudaba a monitorear. Normalmente solo rocas y trozos de hielo, nada de qué preocuparse. Pero esto era distinto. Un enjambre de objetos, cientos, moviéndose en formación coordinada. ¿Qué demonios?, murmuré. Primero pensamos que eran asteroides, dijo Pedro. Pero mire esto. Hizo zoom en un grupo de los objetos, y las formas borrosas se resolvieron en estructuras metálicas, angulosas. Naves. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué querían? Héctor, comenzó Pedro, y esta vez su voz tembló ligeramente. No están reduciendo velocidad. Vienen directo hacia nosotros. Las noticias se esparcieron como un virus por la base. Científicos formando grupos tensos, soldados ajustando sus armas con más fuerza. No podía quitarme la sensación de estar mirando directamente al cañón de un arma cargada, a punto de ver al mundo apretar el gatillo. El coronel Martínez convocó una reunión. El hombre, de rostro cansado, se paró frente a un mapa del sistema solar. La flota alienígena era un grupo de puntos rojos que avanzaban lentamente hacia nuestro frágil mundo azul. No tiene sentido intentar comunicarnos, declaró, su voz plana. No responden. No hay señales de radio, ni transmisiones de ningún tipo. Alguien habló, con un temblor en la voz. ¿Entonces qué? ¿Esperamos a que lleguen? Nos preparamos, corrigió el coronel. Asumimos que son hostiles. Todas las defensas terrestres y orbitales están en alerta máxima. Se están redactando protocolos de evacuación. Esto no es un simulacro. La sala se llenó del murmullo de soldados y científicos movilizándose. Me sentí como un peón arrastrado a un juego que no entendía. Mi trabajo, rastrear cometas y buscar amenazas de asteroides, de pronto parecía ridículamente trivial. Más tarde, encontré a Pedro junto a los telescopios, los ojos pegados a la pantalla. ¿Algún cambio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Negó con la cabeza. Siguen viniendo. De hecho, están acelerando. Ajustó los controles, haciendo zoom en la nave principal. Era una cosa fea, negra y dentada, erizada de lo que parecían ser armas. Nunca pensé, murmuró Pedro, con una mirada perdida. El primer contacto con extraterrestres, y es esto. No hay mensajes de paz, ni gran ceremonia de bienvenida, solo esto. Un nudo se formó en mi garganta. Toda mi vida había mirado las estrellas, soñando con lo imposible. Ahora, lo imposible me devolvía la mirada, y era una pesadilla. Los días pasaron en un torbellino de preparativos frenéticos.
Las noticias transmitían actualizaciones, las naves cruzando la órbita de Saturno, satélites de defensa quedando en silencio, ciudades sumiéndose en apagones, mientras las redes eléctricas eran saboteadas a distancia. Cada tic-tac del reloj se sentía como un paso más hacia la aniquilación. En la base, éramos un hormiguero bajo una lupa. Técnicos trabajaban sin parar en los sistemas de armamento, intentando mejorarlos contra un enemigo que apenas entendíamos. Pedro y yo nos convertimos en presencias fijas en el observatorio, nuestros ojos siguiendo el avance implacable de los iconos rojos en las pantallas. Una tarde, mientras un crepúsculo rojizo teñía el cielo, Pedro se enderezó de golpe. «Héctor, mira». Su voz tembló. Entrecerré los ojos hacia la pantalla. La nave principal había roto la formación. Varias naves más pequeñas se desprendieron de ella, dirigiéndose hacia la Tierra. Invasión. Mi sangre se heló. Las alarmas resonaron, un aullido estridente que cortó la tensión como un cuchillo. La voz del coronel Martínez retumbó en los altavoces. «A todo el personal, esto no es un simulacro. Prepárense, repito, prepárense». Los pasillos estallaron en un frenesí de botas, golpeando el suelo. Me uní a la estampida. Salimos a la noche, el aire vibrando con el sonido de aviones despegando y vehículos blindados avanzando hacia sus posiciones. Mientras me ajustaba el equipo en mi puesto de combate, no pude evitar que la imagen de esas naves negras quemando la atmósfera invadiera mi mente. ¿Qué habría dentro? ¿Monstruos sacados de nuestras peores pesadillas? ¿O algo familiar, haciendo su llegada aún más aterradora? Una voz chirrió en el radio. «A todas las unidades, los invasores han entrado en el espacio aéreo. Autorización de abrir fuego. Enganchen a la orden». En unos momentos estaría disparándoles. ¿Importaría siquiera? Éramos hormigas armadas con palillos, enfrentando una bota gigante. El mundo contuvo el aliento. Entonces, el radio crepitó de nuevo. «Escuadrón Delta, tienen visual en los bogies. Informen». Una voz tensa respondió, un hilo de pánico recorriéndola. «Esto no está bien. No están reduciendo velocidad. Vienen en curso de colisión. Curso de colisión». Eso significaba que no habría maniobras orbitales elegantes, ni bombardeos a larga distancia. Esto era una pelea callejera, brutal y a corta distancia. «Escuadrón Delta, enganchen». Vino la orden, tensa y cortante. El cielo estalló. Rayos de luz se alzaron, nuestros misiles buscando sus objetivos. Destellos de fuego enemigo florecieron entre las naves alienígenas, pero muy pocos. El enjambre se acercó, una nube oscura tapando las estrellas. «¡Retirada! ¡Retirada!». El grito desesperado del Escuadrón Delta se cortó de golpe. En las pantallas de radar, sus iconos desaparecieron, devorados por el enjambre rojo. En el horizonte, una visión aterradora tomó forma. Bestias en forma de cuña, goteando luz carmesí, erizadas de armas. Descendían como meteoros masivos, tallando caminos de destrucción a través de la atmósfera. «Defensas terrestres, fuego», rugió el coronel Martínez. Una orden que sonaba a acto desesperado de desafío. Los cañones tronaron, los láseres cortaron el aire, una tormenta de metal contra los invasores. Inútil. Las naves ignoraron los impactos, sus cascos apenas marcados. Luego vinieron los golpes. Sacudidas sísmicas partieron el suelo, lanzando soldados por los aires. Columnas de fuego y humo taparon la noche, cada una marcando la muerte de un búnker, la aniquilación de un silo de misiles. En el radio, los informes eran un recital de horror. «El sector 4 ha caído. Están desplegando tropas. Algo está saliendo de las naves. Mayday, Mayday». Mi sector fue el siguiente. Una sombra cayó sobre nosotros mientras una de las naves enemigas, el acribillador, se cernía sobre nuestras cabezas. Entonces, los cañones hablaron. No eran láseres ni misiles, sino haces de energía blanca que cortaron la tierra como cuchillos al rojo vivo. El búnker tembló.
Hombres gritaron. El olor a metal quemado y carne chamuscada llenó mis fosas nasales. Y luego, silencio. El polvo me ahogó, ardiendo en mis ojos, cubriendo mi lengua con un sabor a tierra. A mi alrededor, un paisaje infernal de metal retorcido, concreto destrozado, y ese olor, siempre ese olor. Mis oídos zumbaban con una cacofonía desorientadora, gritos, alarmas, el zumbido de motores sobre nosotros. Una mano me agarró del brazo, arrancándome de los restos humeantes del búnker. Tosiendo, parpadeando para limpiar las lágrimas, reconocí a Pedro. Su rostro estaba cubierto de hollín y terror. «¡Están dentro!», jadeó, la saliva volando de sus labios. «Las tropas, o lo que sean, están saliendo de esa nave». Seguí su dedo tembloroso a través del polvo. Entre los escombros, distinguí figuras emergiendo del vientre de El Acribillador, ahora posado en tierra. Movimientos espasmódicos, altos y delgados, como pesadillas insectoides. «Héctor». La voz de Pedro me sacó del trance. «Tenemos que movernos, buscar cobertura. Van a barrer toda esta zona». Nos tambaleamos a través de los escombros, el suelo temblando con cada paso de las enormes patas de la nave alienígena. Vehículos destrozados yacían como juguetes rotos, algunos aún ardiendo, los cuerpos carbonizados de sus ocupantes visibles dentro. La realidad de nuestra situación me golpeó. Estábamos superados en tecnología, en armamento. Pronto estaríamos muertos. Pedro me arrastró a un cráter, el borde ofreciendo algo de protección. Nos agachamos, escuchando el sonido de botas raspando el suelo y los ladridos guturales de su lenguaje. «¿Qué hacemos?», susurré, apenas reconociendo mi propia voz. Pedro negó con la cabeza, los ojos desorbitados. «No lo sé. Quizá podamos rendirnos. Tal vez tomen prisioneros». La esperanza en su voz me dio ganas de gritar. Rendirnos ante estas cosas. Mejor morir peleando. Pero antes de que pudiera discutir, una sombra cayó sobre nuestro cráter. Miramos hacia arriba. El alienígena era gris, su piel tensa sobre una estructura ósea. Sus ojos, enormes y negros, dominaban un rostro terminado en una boca llena de dientes como agujas. Inclinó la cabeza, estudiándonos con curiosidad. «No te muevas», murmuró Pedro. «A lo mejor si nos hacemos los muertos». El alienígena alzó una garra. Y entonces el mundo estalló en dolor. Oscuridad. ¿Era esto la muerte? Mi mente corría, un animal acorralado. Pensé en el cielo, en el sol en mi rostro, todas esas cosas simples que de pronto parecían tan preciosas e inalcanzables. Luego, una sacudida. El dolor regresó. Un fuego abrasador en mi hombro y mi pierna. Ahogué un grito, dándome cuenta con un alivio agridulce que, de algún modo, seguía vivo. Mis ojos se abrieron a un mundo inclinado, inestable. El alienígena se había ido. En su lugar, un remolino de polvo y escombros marcaba el despegue de El Acribillador hacia los cielos. El sonido de sus motores se desvanecía en la distancia. Intenté moverme. Mi hombro estalló en llamas, y mi pierna simplemente no respondió. Jadeé, rodando sobre mi espalda para mirar el cielo. Era un rojo antinatural, ahogado en humo y fuego. La luz moribunda del día se filtraba a través de un velo de destrucción. «Pedro», raspé. No hubo respuesta. Mi corazón se hundió. A través del dolor, me arrastré hacia el borde del cráter. Pedro yacía allí, retorcido y roto, un agujero enorme en su pecho. La rabia brotó dentro de mí, caliente y ácida. Estos no eran exploradores venidos de alguna estrella distante. Eran carniceros, exterminadores. Y de pronto, mi miedo fue superado por un odio ardiente. «¡Héctor!», me giré, escaneando las ruinas. «Carlos, aquí», logré decir, la voz quebrada. El sargento Carlos estaba atrapado bajo un pedazo de pared derrumbada, su rostro pálido por el dolor y el shock. Me arrastré hacia él,
mi pierna inútil arrastrándose. Entre los dos logramos mover los escombros, liberándolo. Carlos se apoyó en mí, respirando con dificultad. La mayoría de la unidad, acabada, tosió. Una mancha roja apareciendo en la comisura de sus labios. Martínez está muerto. El mando, borrado del mapa. Estamos solos, Héctor. La realidad de la situación me aplastó. Sin líderes, desorganizados, superados. Ya no éramos soldados, solo presas acorraladas. Y los cazadores todavía estaban ahí afuera. La noche cayó como un sudario, espesa con el olor a humo y muerte. Carlos y yo nos refugiamos en las ruinas. Él logró vendar mis heridas con trozos de uniforme rasgado. Pero ambos sabíamos que estábamos viviendo de tiempo prestado. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Carlos, la voz cargada de dolor. «Van a tener patrullas barriendo la zona. Tenemos que movernos». Me estremecí, el miedo luchando contra una terquedad que se negaba a morir en silencio. ¿A dónde? El mando ha caído. No hay ningún lugar. Siempre hay algún lugar, me cortó Carlos. Escuché rumores una vez. Un búnker de supervivencia en las afueras. Podría ser nuestra única oportunidad. Esperamos. Cada crujido de escombro, cada sonido de voces alienígenas a lo lejos, era una amenaza que me retorcía el estómago. Con las primeras luces del amanecer, comenzamos nuestra marcha. Nos movimos entre sombras, a través de calles bombardeadas y edificios reducidos a escombros. La ciudad, un espejo oscuro de lo que alguna vez fue. Nuestro progreso era agonizantemente lento. Carlos cojeando sobre su pierna buena, yo usándolo como muleta. 2 veces evitamos por poco a las patrullas alienígenas, sus armas zumbando con energía. Cada vez nos quedábamos inmóviles, rezando para que la oscuridad y los escombros nos ocultaran. Para el segundo día, Carlos estaba delirante, murmurando sobre su familia, sobre una vida idílica antes de la invasión, que ahora parecía luz años atrás. Mi hombro palpitaba, y con cada paso, el sabor a sangre en mi boca se hacía más intenso. Luego, cuando el sol comenzó a caer, encontramos una escotilla hábilmente oculta, semienterrada, entre los escombros. Con una fuerza nacida de la desesperación, la abrimos. El búnker parecía una reliquia de la Guerra Fría, lleno de raciones polvorientas, equipos electrónicos oxidados y, lo más importante, un botiquín médico. Podríamos salir de esta, susurró Carlos, desplomándose sobre una cama raída. Los días se fundieron en una rutina dentro del búnker. Cuidamos nuestras heridas y racionamos los suministros. Carlos, antes un sargento rudo y práctico, ahora era una sombra de sí mismo, atormentado por los horrores que había visto. Yo llenaba el silencio con informes de la vieja radio del búnker, desesperado por cualquier pista de esperanza. La estática interrumpía transmisiones en idiomas extranjeros, voces entrecortadas por el pánico. El mundo ardía. Flotas alienígenas se cernían sobre las ciudades principales y los focos de resistencia se apagaban como brasas moribundas. Una noche, me desperté de golpe. Un canto grave y monótono resonaba a través de los conductos de ventilación. Sacudí a Carlos, y sus ojos se abrieron llenos de terror al reconocer el sonido. «Nos encontraron», murmuró, buscando a tientas su arma. Yo agarré mi rifle, un defensa patética contra lo que viniera. El canto crecía, más cerca, un zumbido hipnótico que se colaba en nuestras mentes. Quizá podamos hablar con ellos», balbuceó Carlos, la voz cargada de desesperación. «Deben ser inteligentes para construir esas naves, para masacrarnos como ganado». «No seas idiota, Carlos», dije, mi voz áspera. «No vinieron a negociar». Su rostro se descompuso. «¿Qué más podemos hacer? ¿Sentarnos aquí y esperar que nos saquen como ratas?» El canto alcanzó un crescendo, haciendo temblar las paredes del búnker. Luego, de pronto, cesó. Siguió un raspado metálico, rítmico, proveniente de la escotilla.
Vinieron por nosotros. Carlos se dejó caer contra la pared, los ojos vidriosos por la resignación. Yo me preparé, el rifle temblando en mis manos. Éramos ratas acorraladas, y la única pregunta que quedaba era cuánto pelearíamos antes del final inevitable. De repente, el raspado se detuvo. Contuvimos la respiración, aguzando el oído por encima del zumbido de la sangre en nuestros oídos. Entonces, voces, ásperas, con acento, pero inconfundiblemente humanas. «Búnker aquí. ¿Hay alguien dentro?» La voz llegó a través del viejo altavoz de la radio. Sobrevivientes, otro refugio oculto. Me abalancé hacia el aparato. «Hola, hola, estamos vivos aquí abajo». La radio crepitó de nuevo. «Somos un grupo de resistencia. Exmilitares, ingenieros, cualquiera con habilidades y ganas de pelear. Necesitamos toda la ayuda posible». La voz era ronca, cargada de cansancio, pero había una determinación que sonaba genuina. Encendió algo dentro de mí, un rechazo obstinado a rendirse sin más. «¿Cómo sabemos que podemos confiar en ustedes?», pregunté al micrófono, tratando de que mi voz no delatara mi temor. Una pausa. «No pueden», respondió la voz con crudeza. «Pero ahora mismo no tienen muchas opciones. Esta zona está a punto de ser bombardeada. Esos bastardos están limpiando los últimos focos. Su búnker no aguantará mucho. Nosotros podemos sacarlos». Carlos y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos que quedarse era una misión suicida, pero salir era una apuesta igual de peligrosa. «De acuerdo», dije, la voz tensa. «Díganos qué hacer». El plan era simple: esperar hasta el anochecer, crear una distracción y escapar bajo la cubierta de la oscuridad. El grupo de resistencia nos cubriría y nos guiaría a un punto de encuentro. Era una posibilidad remota, pero mejor que esperar pasivamente a morir. Al caer el crepúsculo, Carlos y yo nos preparamos. «¿Listo para esto?», preguntó Carlos. «Es mejor que esperar a que nos maten», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. La explosión fue primero, un destello de luz y un estruendo en el extremo opuesto de la ciudad, cortesía del grupo de resistencia. Aprovechamos la distracción, abrimos la escotilla y salimos a la penumbra. Gritos ahogados y el zumbido de armas llegaban a nuestros oídos. Corrimos medio a ciegas, tropezando con escombros, mientras los sonidos de persecución se acercaban. Entonces, ráfagas de disparos estallaron a nuestra izquierda. Nos estaban dando tiempo. Carlos tropezó, un grito de dolor escapando de su garganta. Había sido alcanzado. No había tiempo para detenernos. Lo arrastré, sus maldiciones ahogadas por el caos. Finalmente, una camioneta destartalada frenó frente a nosotros. La puerta se abrió de golpe. «¡Suban!», gruñó un hombre curtido que nunca había visto antes. Nos metimos dentro, y el vehículo arrancó mientras más combatientes de la resistencia se apilaban atrás. La noche estaba viva con fuego alienígena, una tormenta de la que escapamos por poco. La camioneta avanzó a sacudidas por la oscuridad, cada bache enviando oleadas de dolor por la pierna herida de Carlos. Los gritos de los heridos y las órdenes secas de los combatientes formaban un caos contra el rugido del motor. Eran veteranos, lo supe al instante. Todos habíamos mirado al abismo y regresado con los puños apretados. Finalmente, la camioneta se detuvo. Alguien abrió la puerta trasera y el aire fresco de la noche nos golpeó. «Bienvenidos al Nuevo Mundo», refunfuñó un hombre marcado por cicatrices. «Vamos a curarlos». Salimos tambaleándonos hacia un campamento oculto. Una red de túneles excavados en el terreno, camuflados entre escombros y sombras. Era un dedo medio levantado frente a los opresores, pero también un lugar frágil, donde la gente se aferraba a la vida con uñas y dientes. Nos llevaron a una enfermería iluminada por generadores rescatados. Carlos fue tendido en una camilla, el rostro contraído por el dolor, mientras un médico curtido
limpiaba su herida. A mí también me curaron. Mi cuerpo ahora un catálogo de moretones y heridas frescas. Vamos a hacer que esos bastardos paguen, dije. El médico asintió. Ese es el espíritu. Pero primero, sobrevivir. Luego, contraatacar. Me llamo Edu, por cierto. Considérense oficialmente parte de la última trinchera. En los días siguientes, conocí a los rostros detrás de la lucha. Estaba el viejo Nano, un experto en demoliciones. Reyes, un ex comunicaciones con ojos que hablaban de pérdidas. Y muchos otros, cada uno con una historia, una razón para arriesgarlo todo. Mi primera misión llegó antes de lo esperado. Un equipo saldría a interceptar la caravana, un convoy de suministros alienígena, para sabotearlo antes de que llegara al fuerte extraterrestre. Necesitaban manos extras. Y Edu pensó que lanzarme al fuego era la mejor forma de aprender. Mientras nos subíamos a una vieja camioneta, Nano, con su rostro marcado y sus ojos cansados, gruñó. Bienvenido a la fiesta, muchacho. Mantén la cabeza baja y trata de no morir. El ataque al convoy fue caótico y aterrador. Nos escondimos en las sombras, conteniendo la respiración mientras los vehículos pasaban, sus formas insectoides recortadas contra la luz de la luna. Reyes era nuestro vigía, su voz llegando por un radio rescatado. Se detienen más adelante. Patrulla desplegando 3 objetivos. Esa era nuestra señal. Saltamos de nuestro escondite, un grito de guerra saliendo de mis labios. Los alienígenas, tomados por sorpresa, gritaron en confusión. Las explosiones de Nano destrozaron el convoy, enviando llamas y escombros al aire. Pero estos no eran los drones torpes que habíamos enfrentado antes. Se recuperaron rápido, sus armas escupiendo energía que cortaba la oscuridad y la carne por igual. Uno de los nuestros, un joven llamado Facu, cayó al instante, su cuerpo vaporizado en un destello cegador. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras disparaba, más por desesperación que por puntería. Vi a Reyes tambalearse, la sangre brotando en su camisa. Luego, un dolor ardiente atravesó mi brazo. Había sido alcanzado. El mundo giró, los sonidos de la batalla alejándose. Entonces Edu estaba a mi lado, arrastrándome hacia la cobertura. Nos retiramos, gruñó. La misión se fue al infierno. Miré impotente cómo los sobrevivientes se subían de nuevo a la camioneta, dejando atrás los restos en llamas y los cuerpos de los caídos. En el campamento, el ambiente era sombrío. Habíamos perdido buena gente y fallado en nuestro objetivo. Reyes no sobrevivió. Su herida había sido mortal. Me senté frente a una fogata, un vacío creciendo dentro de mí. No todas las batallas son gloriosas, dijo Edu, desplomándose a mi lado. Pero cada daño que hacemos, cada soldado al que ganamos tiempo, cuenta. Así es como ganaremos esto, centímetro a centímetro, con sangre. Los días pasaron, en un ciclo de incursiones, escapes estrechos, y la sensación de que la última trinchera apenas se sostenía. Cada vez que veía esa mirada en los ojos de mis compañeros, una certeza fría se arraigaba más en mí. Estábamos viviendo tiempo prestado. Luego llegaron los rumores de un arma secreta. Nano fue quien me lo confesó, arrinconándome una noche después de reparar un generador. Dicen que nuestros científicos encontraron una debilidad en su tecnología, susurró. Algo que podría cambiar las cosas. ¿Qué tipo de debilidad? No sé los detalles. Algo sobre su red de comunicaciones. Una puerta trasera que podríamos usar para desactivar todo su sistema. Quizá hasta apagar algunos de esos acribilladores. Mi mente Razel. Si era cierto, podríamos golpearlos donde más les dolía. Pero sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es el problema? Nano suspiró. Siempre hay un problema. Para que funcione, tenemos que llegar a su centro de comunicaciones, en el corazón de su territorio. Probablemente lleno de esos bastardos insectoides. Una misión suicida, asintió. Básicamente.
pero si funciona. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre la locura del plan y la esperanza que representaba. Por la mañana, busqué a Edu. «Cuenten conmigo», dije, la voz más firme de lo que me sentía. Él estudió mi rostro. «¿Seguro, muchacho?» «Cansado de correr y esconderme», respondí, listo para golpearlos donde les duele. Edu asintió, una sombra de sonrisa en sus labios. «Bien, pero prepárate. Esto no será como nada que hayas enfrentado antes». El plan era audaz. Un equipo pequeño, incluidos Nano, Edu, yo y otros veteranos, infiltraría el perímetro del centro de comunicación. Una vez dentro, yo sería quien plantara el dispositivo disruptor. Mi experiencia en astronomía supuestamente me hacía el más apto para entender la tecnología. La preparación fue tensa. La gente que se había convertido en guerreros curtidos ahora nos ofrecía gestos silenciosos de apoyo, sus ojos mezclando miedo y un ruego mudo de que regresáramos vivos. El viaje fue una pesadilla. Nos movimos en un vehículo improvisado, camuflado para mezclarse con el paisaje arrasado. Cuanto más nos acercábamos, más pesaba el ambiente, como una losa sobre nuestros hombros. «¿Listo, muchacho?», susurró Nano, mientras nos ocultábamos, la silueta del centro de comunicación alzándose en la distancia. «Listo como estaré», murmuré, revisando mi arma por tercera vez. Edu me dio una palmada en el hombro. «Recuerda, lento y seguro. Entra, planta el dispositivo y sal. Si las cosas se ponen feas, no juegues al héroe». Avanzamos como sombras, esquivando patrullas y aprovechando puntos ciegos que la resistencia había mapeado con misiones de reconocimiento. Cada chirrido de maquinaria alienígena, cada grito en su lengua, me erizaba la piel. Llegamos al perímetro, un campo de fuerza, tecnología alienígena en su forma más inquietante. Nano se inclinó sobre un dispositivo pirateado, sus dedos moviéndose rápido. «Tienen 5 minutos», gruñó. «Luego se reiniciará». Entramos. El interior del centro de comunicación era un laberinto de metal y luces. Apenas lo registré, la adrenalina impulsándome hacia la zona objetivo. Entonces sonó la primera alarma. Nos habían detectado. Disparos estallaron detrás de nosotros mientras los soldados alienígenas aparecían de la nada. Edu gritó: «¡Cúbranlo!». Nano y los otros abrieron fuego, dándome cobertura mientras llegaba al objetivo. Conecté el dispositivo a la consola y una energía extraña se extendió por el sistema. Luego, el mundo estalló. La explosión me lanzó hacia atrás, mi visión reducida a un destello blanco. Alarmas ensordecedoras sonaron mientras me incorporaba. La consola era un amasijo humeante, chispas lloviendo a su alrededor. El dispositivo había funcionado, quizá demasiado bien. A mi alrededor, el caos reinaba. El centro de comunicación se sacudía, las luces parpadeando. Los soldados alienígenas estaban desorientados, sus gritos llenos de confusión. Era nuestra oportunidad para escapar. ¡Retirada! La voz de Edu cortó el zumbido en mis oídos. Ya estaba liderando la huida, disparando para cubrirnos. Corrimos, pero Nano se quedó atrás, su vieja herida en la pierna ralentizándolo. Me volví, agarrándolo del brazo. De pronto, el pasillo frente a nosotros estalló en luz. Una patrulla alienígena, atraída por el caos, bloqueaba nuestro camino. «Vayan», jadeó Nano empujándome. «Yo los detendré». «Ni en sueños», grité. Pero él ya se había dado vuelta, levantando su arma con una sonrisa feroz. Huyamos, dejando atrás el sonido de sus disparos. Al doblar un pasillo lateral, nos topamos con un hangar enorme. Y ahí estaba, nuestra salvación, una nave, desprotegida, en medio del caos. Edu corrió hacia ella. «Nos llevamos esto». Un disparo pasó rozando mi oreja. Más alienígenas se acercaban. Subimos a la nave, Edu maldiciendo mientras forcejeaba con los controles. Con una sacudida, la nave despegó.
Por la ventana vi el centro de comunicación colapsar, consumido por una falla en cascada. El ataque había funcionado. Un grito ronco estalló dentro de la nave, pero mi corazón estaba pesado. Habíamos pagado un precio alto. Nano, probablemente otros del equipo, estaban muertos. O algo peor. Los años pasaron. El ataque al centro de comunicación fue un punto de inflexión, pero no el final. Los alienígenas, sacudidos, contraatacaron con ferocidad, llevándonos al límite. Cada batalla, cada cicatriz en la tierra devastada, era un recordatorio de que la victoria, si llegaba, sería agridulce. Ya no era un recluta. Las batallas me habían endurecido, marcando mi rostro más allá de mis años. Había visto morir amigos, tomado decisiones que aún me atormentaban. Edu tomó el mando después del sacrificio de Nano, y yo ascendí a su lado, la culpa del sobreviviente alimentando mi determinación. Nos adaptamos. Las incursiones se volvieron más estratégicas, apuntando a líneas de suministro, saboteando puestos avanzados. Ellos también aprendieron, contrarrestando nuestras tácticas, cazándonos con eficiencia. Nuestro campamento era transitorio, obligado a moverse constantemente. Éramos fantasmas, viviendo en las grietas de un mundo destrozado. Luego llegaron los rumores de una nueva amenaza. Refuerzos alienígenas, una flota más grande que la primera, descendiendo desde las profundidades del espacio. El miedo se instaló en la resistencia como un invierno permanente. Una noche sin estrellas, Edu me llamó. La edad lo alcanzaba, cada línea en su rostro hablando de la lucha interminable. Hay rumores de rendición, dijo, la palabra amarga en su boca. Algunos creen que ya hemos peleado suficiente, sangrado suficiente. Sentí un arrebato de ira mezclado con agotamiento. ¿Así terminaría todo? Yo no lo haré, gruñí. Edu asintió. No lo esperaba. Pero si habrá una última batalla, necesitamos saber quién está dispuesto. Días después, los miembros de la Resistencia se reunieron. Cuando Edu hizo la pregunta, un murmullo cansado recorrió el grupo. Algunos hablaron de rendición, de espíritus rotos y probabilidades imposibles. Pero mientras miraba a esos rostros, a esos ojos, que habían visto demasiado horror, pero aún brillaban con desafío, algo se encendió dentro de mí. Pelearé, dije, más fuerte esta vez. Y cualquiera que aún tenga una pizca de coraje, que me siga. Puede que muramos, pero será con las botas puestas, no de rodillas. Un rugido estalló, no de victoria, sino de un rechazo primario a desaparecer en la oscuridad. Aún no estábamos muertos. Y mientras la armada alienígena proyectaba su sombra sobre nuestro mundo moribundo, nos preparamos para una última batalla, alimentados por la esperanza agonizante de que, contra todo pronóstico, quizá sobreviviéramos.